Para empezar, pues quiero hablarles de una enfermedad completamente prevalente con una muy alta mortalidad, que es la sepsis, un tema muy agradable y muy apasionante para todos los médicos. Creo que todos en diferentes especializaciones hemos tenido contacto con la sepsis. Esto no se trata solamente de intensivistas, internistas o emergenciólogos, esto le atañe a cualquier especialidad, a enfermería, a terapia respiratoria, es un tema que a todos nos interesa. Entonces, para empezar, vamos a hablar de algunas generalidades. Entonces, la sepsis tiene una incidencia de 200 a 47 casos por cada 100.000 habitantes por año. Quiero resaltar que cada 755.000 millones de casos de sepsis reportados en Estados Unidos por año se comparan con 735.000 casos de pacientes con infarto agudo de miocardio en Estados Unidos, lo cual quiere decir que tiene una mayor incidencia en la sepsis comparada con la enfermedad coronaria aguda. Uno de cada tres pacientes sépticos fallece y su mortalidad está de alrededor del 20 al 40%, incrementándose incluso hasta el 50% en aquellos pacientes que llegan a desarrollar choque séptico. Es un problema no solamente hospitalario, es un problema también de salud pública que implica un costo muy alto para el sistema. En Estados Unidos se reporta alrededor de 23 millones de dólares por año en el consumo y en el manejo de estos pacientes. En cuanto al manejo, hay muchas cosas que decir, sin embargo, quiero resaltarles algunas importantes para empezar. Por cada hora que se difiere el inicio del tratamiento antibiótico, la mortalidad se va a incrementar en un 7.6%. El 22.7% de las muertes por sepsis tuvieron errores en su manejo, principalmente en retraso en el diagnóstico, en el inicio del manejo antibiótico o en el drenaje de algún foco infeccioso que tuviera el paciente. Asimismo, 1 de cada 8 muertes asociadas a sepsis son potencialmente prevenibles y después de la generación de bundles sobre de las guías de sobreviviendo a la sepsis, ha habido una reducción de la mortalidad de alrededor del 40%. Esa es la razón por la que quiero hablarles de este tema tan importante que es el código sepsis. Recordemos entonces que la mortalidad hospitalaria de cualquier tipo de patologías siempre va a estar encabezada por la sepsis, como lo vemos acá. La sepsis es la principal causa de muerte a nivel hospitalaria, incluso muy por encima de los pacientes con patología oncológica, con pacientes con falla cardíaca, pacientes con hemorragias, infarto agudo de miocardio y cualquier otro tipo de patologías. Es por ende que debemos ser muy, muy, muy exigentes en el manejo y en el tratamiento de las enfermedades infecciosas. En cuanto a la mortalidad hospitalaria específicamente del paciente séptico, han habido ciertas asociaciones que están claramente predeterminadas, como el paciente séptico que se asocia a cáncer de órgano sólido. Paciente con falla cardíaca es uno de los predictores más importantes de mortalidad del paciente séptico. Pacientes con patologías hematológicas, demencia, EPOC, en fin, una lista muy larga, pero estas son las principales asociaciones de mortalidad del paciente séptico. Este es un dato muy interesante, un dato en el que nos muestran cómo se comporta la mortalidad de los pacientes y qué porcentaje de ellas eran prevenibles. Como pueden ver, no un número despreciable de estas muertes pudiese llegar a ser prevenible, por lo tanto debemos ser muy acuciosos en el manejo y en el diagnóstico de ellos. Podemos decir que en conclusión el 22.7% de las muertes del paciente séptico eran prevenibles, un número creo que escandaloso, 22 muertes que pudimos prevenir si hubiéramos manejado de forma óptima el diagnóstico y el manejo de estos pacientes. ¿Por qué hay más sepsis? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, la expectativa de vida ha aumentado de una forma dramática, asimismo las enfermedades crónicas se diagnostican de una forma más precoz y se manejan de una mejor forma. Los diagnósticos son mucho más oportunos, las técnicas quirúrgicas cada vez son más agresivas, permitiendo entonces la sobrevida de los pacientes por un tiempo más prolongado y el tratamiento oncológico también ha avanzado, dándole mayor sobrevida a nuestros pacientes y por ende aumentando el riesgo de sepsis en ellos. ¿Qué pasa y cuáles son las estadísticas de nosotros? Estos son datos tomados del DANE, en el que podemos ver que si bien la mortalidad para el año del 2021 claramente está un poco sesgada por la pandemia. Podemos ver que la principal causa fue infecciosa, seguida de otras alteraciones como son el infarto agudo de miocardio, pero la enfermedad infecciosa sigue estando dentro de las primeras listas. Entonces, la mortalidad para el año 2021 se diferencia hombres y mujeres. Para hombres, las enfermedades infecciosas fueron la principal causa de muerte el año pasado, llevando a un porcentaje del 27% con 55.032 fallecimientos en los hombres en el año 2021 en nuestra población. Pacientes que murieron por infarto agudo de miocardio, que fue la segunda causa de mortalidad, fueron del 13.9% y los homicidios fueron la tercera causa de muerte para los hombres en Colombia.
¿Qué pasó con las mujeres? Entonces, la principal causa de muerte en mujeres en el año 2021 también fueron causas infecciosas, con un fallecimiento de 36.827 mujeres, seguida de infarto agudo de miocardio y enfermedad cerebrovascular. Entonces, volvemos a repetir y ver la gran relevancia de estas patologías. Entiendo que el 2021 fue un año de sesgos, obviamente porque teníamos alrededor haciendo mucho ruido la pandemia por COVID-19. Sin embargo, veamos qué ha pasado en los primeros meses del año 2022. En estos meses lo que ha sucedido es que si bien la enfermedad infecciosa no ha sido la principal causa, se sitúa en el segundo lugar después de la enfermedad isquémica cardíaca, pero quiero que vean los datos. Entonces, 17.7% de enfermedades isquémicas seguida de 17.1% de enfermedades infecciosas, casi a la par de la enfermedad cardíaca a la que le ponemos tanta atención, la que tiene tanta atención y tanto ruido cuando llega el paciente de urgencias, mientras que el paciente séptico no es tan llamativo cuando llega allí y no somos tan acuciosos en su manejo. Entonces, ¿qué pasa? Somos muy juiciosos en diagnosticar el código infarto, en diagnosticar el código sepsis y correr a hacer imágenes, a trombolizar si está indicado. Somos muy juiciosos en manejar el código trauma que existe alrededor del mundo. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia con la sepsis? Entonces, estas otras patologías, el infarto, el ACV, tienen una clínica y unos síntomas muy patognomónicos que son muy fáciles de diagnosticar. Sin embargo, la clínica de la sepsis es una clínica supremamente amplia y es una clínica que no es tan específica a diferencia de los otros cuadros clínicos, sobre todo en aquellos pacientes que consultan de forma temprana. Obviamente, si consultan de forma temprana, no es tan fácil hacer el diagnóstico de sepsis, pero sí disminuiría la mortalidad si lo hiciéramos bien. Entonces, vamos a hablar del código sepsis como tal, en el que sabemos que el tiempo corre. Ya Jenny nos habló sobre la importancia de diagnosticar, iniciar manejo antibiótico antes de la primera hora, de trasladar a la unidad de cuidado intensivo antes de 6 horas, todas las recomendaciones que todos conocemos de las guías de sobreviviendo a la sepsis. Sin embargo, el diagnóstico no es fácil para los clínicos. ¿Qué pasa y qué factores están asociados a no poder hacer un diagnóstico tan oportuno? El estado inmunológico del paciente. No siempre, por ejemplo, los pacientes ancianos no siempre van a desarrollar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica como muchos otros pacientes. La edad también es un factor fundamental. Las comorbilidades y los fármacos que reciben previamente hacen que haya un sesgo en el diagnóstico que no sea tan fácil de determinar. Sin embargo, hay unos factores que son claramente modificables y otros que no en cuanto al manejo del paciente séptico. Entonces, los factores no modificables son los obviados, que son las características del paciente. Yo no puedo modificar ni su edad, ni su género, ni nada más. No puedo modificar ya su foco infeccioso, ya llega con él, ni puedo modificar el microorganismo responsable. Sin embargo, si hay otros factores modificables dentro de los que nosotros podemos intervenir, como son el tiempo de restauración de la perfusión, el tiempo del inicio de antibiótico, la cobertura adecuada con el antibiótico y el drenaje si así lo requiere el paciente. Dentro de las guías sobreviviendo a la sepsis del año 2021, entonces hay una recomendación clara y es que se deben realizar esquemas y programas de sepsis en las instituciones para disminuir la mortalidad. Es tal vez la primera recomendación que salen las guías de sobreviviendo a la sepsis y muchas veces en nuestro país no estamos tan adheridos a tener un protocolo como tal, ni en muchas instituciones de Colombia ni de Latinoamérica hay un código sepsis instaurado como tal. ¿Qué se ha visto? Entonces, los programas y los bundles de sepsis han evidenciado que cuando se instauran en las instituciones tienen claramente una disminución en la mortalidad. Este es un metaanálisis realizado en más de 50 instituciones en donde se tomaron datos de más de 50 estudios de muchas instituciones en los que se tomaron como tal los registros que tenían después de la instauración del código sepsis, en donde podemos ver que claramente la mortalidad de estos pacientes está disminuida hasta en un 40% y que por ende es una recomendación de todas las instituciones instaurar como tal el protocolo. ¿En qué consiste entonces instaurar este protocolo? Lo primero que de todo es la educación y esa es la razón por la que estamos todos hoy aquí reunidos. Tenemos que educar a todo el personal en reconocer y manejar óptimamente esta patología, mejorar los procesos, toma de muestras, toma de cultivos, inicio temprano de antibióticos, mejorar tecnologías, como hablábamos previamente de los biomarcadores y una atención integral de estos pacientes. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a definir como tal el código sepsis. El código sepsis se define como un protocolo de actuación clínica, estandarizado y ordenado en el tiempo que marca de forma asertiva la actuación médica en el paciente séptico. ¿Cuál es el objetivo del código sepsis? Es una detección precoz de la patología, una optimización del tratamiento
evitar que varíe el tratamiento independientemente del médico, independientemente de la hora, independientemente del enfermero que esté a cargo del paciente, que haya una gradación de la asistencia, es decir, que el paciente esté ubicado según su gravedad en donde debe estar, ya sea en reanimación, ya sea en unidad de cuidado intensivo o por el contrario, aquellos que vienen de hospitalización que tanto necesitan un escalonamiento en su manejo, que haya un programa de divulgación y formación en todas las instituciones para que todo esto se conozca. Y lo más importante, después de todo esto, es la evaluación de los resultados. Lo que no se mide, no se mejora. Entonces, si no medimos nuestros números, no estamos sabiendo claramente qué está pasando con los pacientes sépticos en cada institución. ¿De dónde vienen los pacientes en donde se activa el código sepsis? El 80% de los casos vienen del servicio de urgencias, el 11% de los casos vienen del servicio de hospitalización y el 9% de los casos vienen del servicio de cuidado intensivo. ¿Por quiénes debe estar conformado el código sepsis? Es un equipo muy grande, un grupo interdisciplinario que está liderado por médicos y enfermeras de dos áreas especiales. Inicialmente la unidad de cuidado intensivo, que en general lidera esto con el grupo de emergencias. Entonces, médicos y enfermeras de la unidad de cuidado intensivo, enfermeros y médicos del departamento de urgencias, un infectólogo que nos ayuda en el programa de stewardship con el objetivo de optimizar el manejo de los antibióticos, microbiología, que nos permita entonces tomar cultivos de alta calidad, que los procesen de forma rápida y que tengamos una retroalimentación de los hallazgos que se tengan. Los químicos farmacéuticos que nos ayuden en optimizar no solamente el manejo antibiótico, las interacciones, sino en que llegue el antibiótico de una forma oportuna para nuestros pacientes para completar nuestras metas. Terapia respiratoria. ¿Por qué? Porque la importancia de terapia, la principal causa de sepsis en el mundo sigue siendo neumonía y terapia respiratoria es fundamental no solamente para el manejo, ya sea ventilatorio o no que requiera este paciente, sino también para la toma de muestras que nos van a permitir identificar gérmenes específicos de la infección de cada uno de los pacientes que tenemos, y personal administrativo que nos permita hacer una ruta adecuada del paciente, que nos permita cumplir nuestras metas de traslados en los tiempos indicados si así lo requerimos. Esta es una tabla comparativa en la que podemos ver, como todos sabemos, somos muy juiciosos en el código infarto o en el código ACV, que tenemos tiempos estandarizados, pero el código sepsis es igual de importante a cada uno de ellos. Entonces, todos sabemos que el tiempo puerta balón, tiempo puerta aguja son fundamentales. Bueno, acá es igual. Entonces, comparamos que cuando se sospecha el cuadro clínico, vamos a empezar con nuestra sospecha clínica de infección, igual que cuando un paciente llega a urgencias con dolor torácico. Posteriormente vamos a seguir una secuencia de evaluación de las alteraciones hemodinámicas del paciente que se debe hacer antes de 30 minutos, que se compara con el tiempo de realización del electrocardiograma del paciente cuando llega. Posteriormente, por ejemplo, cuando el paciente tiene un infarto agudo de miocardio, se activa el código infarto. Bueno, acá cuando tenemos disfunción orgánica vamos a activar el código sepsis con una meta de llevar al paciente a arteriografía coronaria en el paciente infartado en menos de 2 horas. Nuestra meta va a ser optimizar las medidas de perfusión, líquidos endovenosos, oxígeno, iniciar antibiótico antes de 1 hora y trasladar al paciente al área que así requiera y posteriormente pues el traslado a la unidad de cuidado intensivo en aquellos que llegan a choque séptico. Tenemos un sesgo importante, como mencionaban previamente y cuando estaban respondiendo las preguntas anteriores, sabemos que se han validado muchas escalas con el fin de poder medir ciertas variables hemodinámicas de cada uno de nuestros pacientes que nos lleven a hacer un diagnóstico más precoz. Sin embargo, la escala ideal aún no existe, pero tenemos una serie de escalas que son útiles para nuestros pacientes. Tenemos la escala de SIRS, que todos conocemos desde siempre, de las que hablaron previamente, que es una detección, tiene una detección precoz de la infección y a pesar que un tiempo largo se le dio, digamos que, perdón la expresión, mucho palo en cuanto a su baja especificidad, está volviendo a entrar en utilización porque realmente no ha habido muchas cosas que la superen. El QSOFA definitivamente se utilizaba con el objetivo de tener un reconocimiento precoz de la sepsis en el ámbito de urgencias. Sin embargo, se ha demostrado que es altamente específico para predecir muerte o ingreso en la UCI, pero muy poco sensible en el método de screening. De hecho, en las últimas guías de sobreviviendo a la sepsis tiene una recomendación en contra de su utilización.
El SOFA lo seguimos utilizando constantemente en la unidad de cuidado intensivo para diagnóstico y cuantificación de disfunción orgánica. Sin embargo, tampoco llegamos a los estándares ideales en el ámbito de urgencias, que es donde más se presentan estos pacientes, pero ha surgido un nuevo score, que es el score de News o el News modificado, que es una herramienta un poco más eficaz que, por ejemplo, en el Reino Unido está estandarizada para la activación del código y es, por ejemplo, la que ellos utilizan para activarlo como tal. Sin embargo, el mensaje es que no hay una escala específica, no hay una escala lo suficientemente sensible y específica para utilizar, sino que es un conjunto de variables para poder dar como tal el inicio al código sepsis. El código sepsis entonces tiene 4 fases. La primera de ellas es la detección. Entonces es un diagnóstico eminentemente clínico. Para este punto no vamos a hablar de biomarcadores, no vamos a hablar de cultivos, no vamos a hablar de nada más. Es simplemente la sospecha clínica, tanto de enfermería como de médicos, para hacer una adecuada anamnesis, para evaluar la parte respiratoria, la parte circulatoria y la parte neurológica de los pacientes, que nos van a alertar sobre que acá hay algo mal con este paciente y que tal vez debamos correr. Y acá entra a cobrar importancia un importante protagonista, que es el lactato. El lactato, si bien no es una medida única que solamente se eleve en el paciente séptico, se puede elevar en muchos otros escenarios clínicos, pero la sospecha clínica, la apreciación de todas estas variables hemodinámicas y la elevación del lactato sí van a sumarnos puntos para poder predecir que este paciente puede tener una sepsis que puede progresar. Entonces, ¿cuándo se activa el código sepsis? Cuando el paciente, entonces hemos diagnosticado las variables que acabo de mencionar y además de eso el paciente tiene disfunción de órganos y o hiperlactatemia. No es necesariamente que todos los pacientes tengan hiperlactatemia, sino la una o la otra asociada a la sepsis. Importantísimo, hay unos criterios claros de exclusión para activar el código sepsis. Aquellos pacientes que tienen limitación del esfuerzo terapéutico, en ellos no se debe activar. ¿Por qué? Es un costo muy alto para todo el sistema. No estoy hablando solamente de costo monetario, sino de costo en esfuerzos, en traslado, en ocupación de camas que tal vez podrían llegar a ser útiles para otras personas. Aquellos pacientes con deterioro cognitivo, por ejemplo, sé que es una discusión bioética muy extensa, pero aquellos pacientes con un déficit cognitivo ya muy importante, por ejemplo, una demencia muy avanzada, en estos pacientes no se activa el código sepsis y en aquellos con enfermedad terminal. Entonces, una vez activado el código sepsis, volvemos a lo que habíamos visto previamente. Primero, entonces evaluamos el paciente, entonces un paciente febril con un cuadro compatible con infección, que tienen uno o más de los criterios que habíamos evaluado previamente. Entonces, una cosa es que el paciente tenga taquipnea, que tenga taquicardia, que pueda estar algo somnoliento, que tenga hiperglicemia no explicada. Entonces vamos a evaluar si este paciente tiene una sospecha de sepsis. Vamos a iniciar todo nuestro manejo, vamos a reanimarlo y vamos a hacer una revaloración. Si el paciente responde, no progresa nada de esto, mejora la parte neurológica, mejora la parte hemodinámica, simplemente hacemos un diagnóstico de infección, no necesariamente con criterio de sepsis. Sin embargo, si el paciente tiene alguna de las variables que están en la última columna, como son alteración en la saturación, hipotensión, alteración definitiva del estado de conciencia e hiperlactatemia, entonces damos inicio a la activación del código sepsis. ¿Qué fase sigue? Entonces, tal vez la más importante después de haber hecho el diagnóstico es el control del foco y del manejo hemodinámico. Entonces, todo lo que ya conocemos no vamos a revisar en este momento como todo el manejo de sepsis como tal. Sin embargo, administración precoz del antibiótico empírico, cultivos, drenaje, optimizar la perfusión tisular, ya sea con líquidos endovenosos, soporte hemodinámico, oxigenoterapia, evaluar siempre la respuesta del paciente, sobre todo cuando le estamos administrando cristaloides, y evaluar la disfunción orgánica y por ende el requerimiento de traslado a la unidad de cuidado intensivo. En cuanto a la cuarta fase, entonces vamos a hablar de un soporte específico, ya no estamos hablando solamente de iniciar soporte vasopresor, de líquidos y de antibióticos, sino de tener en cuenta otras cosas que pueden llegar a necesitar nuestros pacientes, que son la ventilación mecánica, los inotrópicos, la monitorización cardiovascular avanzada, aquellos que van a requerir posiblemente soporte dialítico, hemoperfusión e incluso terapia ECMO. Importante en los países desarrollados, en los que tienen varios niveles de complejidad, cuando el paciente séptico llega a urgencias y se activa un código y no tienen disponibilidad de todas estas cosas para el manejo, entonces los pacientes deben ser trasladados a una entidad con mayor complejidad que tenga todos los recursos para proporcionar el manejo para estos pacientes. Este es el resumen de la cadena de supervivencia. Entonces, el manejo inicial, vamos a hacer una detección de la infección, vamos a evaluar la disfunción orgánica y la evaluación del lactato.
Posteriormente vamos a hacer un control del foco séptico, entonces vamos a realizar cultivos antes de 1 hora, al igual que el inicio de manejo antibiótico. Se va a drenar el foco antes de 6 horas si así lo va a requerir el paciente. Se va a mejorar la volemia, lo que todos conocemos, 30 cc por kilogramo, que es la recomendación aún del Surviving Sepsis. No sabemos si eso va a cambiar en las siguientes guías, pero de momento es así. Oxigenoterapia antes de la 1 hora y revaloración posterior a haber optimizado la volemia. Después de eso, ¿qué sigue? La monitorización, ver que el paciente tenga una adecuada perfusión, que tenga una diuresis mayor a 0.5, que el lactato inicial empiece su depuración y la asistencia y ajustar las resistencias vasculares con noradrenalina o los vasopresores que así requiera el paciente. Recordemos, y es hartísimo ser súper insistentes en eso, pero el tiempo es vida en este grupo de pacientes. Este es un algoritmo en el que vemos nuevamente cómo se activa el código sepsis, entonces anamnesis, evaluación de las variables hemodinámicas como tal, podemos definir si el paciente simplemente tiene una infección, manejo convencional, ya sea hospitalario o extrahospitalario, posteriormente la sepsis, la vamos a definir, vamos a ver si el paciente cumple como tal los criterios de código sepsis, lo vamos a activar, vamos a cumplir con los criterios, con el tiempo de oro de menos de 1 hora, de iniciar manejo antibiótico y líquidos endovenosos, vamos a monitorizar al paciente. Si hay fracaso, entonces vamos a definir si el paciente efectivamente necesita inicio de soporte hemodinámico, traslado a la unidad de cuidado intensivo. Vamos a realizar siempre el checklist, tener en claro si el paciente está en fin de vida, si el paciente tiene una demencia terminal, si el paciente sí tiene una necesidad con soporte vital y en este momento el paciente va a ingresar a la unidad de cuidado intensivo para todo el soporte vital. ¿Qué ha pasado y qué dice la evidencia en los sitios que se ha instaurado el código sepsis? Entonces, estos son varios estudios en los que se ha visto que los pacientes, a medida que se va instaurado el código sepsis, ha ido aumentando con el tiempo la activación de estos y asimismo, de forma inversamente proporcional, aumenta la activación de códigos y disminuye la mortalidad, como vemos en las barras azules. Confirmamos entonces los pacientes en los que se activa el código sepsis, la posibilidad de supervivencia es muy superior a aquellos en donde no se activa el código sepsis desde su sospecha. Y también se han visto algunos otros cambios después de la instauración del código sepsis. No solamente hablamos de una disminución tan notoria como vemos en la mortalidad, sino también una disminución en la estancia hospitalaria y disminución de requerimiento de tiempo en unidad de cuidado intensivo. Sin embargo, pues todo esto suena maravilloso, el código sepsis, entonces todos sabemos que tenemos que activarlo, sabemos que tenemos que cumplir unos tiempos estandarizados. Sin embargo, el código sepsis no tiene solamente puntos positivos, también hay algunas limitaciones del código sepsis de las que vamos a hablar a continuación. Entonces, cumplir los bundles del manejo de sepsis van en línea contraria a la resistencia antimicrobiana. Lamentablemente con el tiempo pues nos hemos dado cuenta que cada vez tenemos mayor resistencia a los fármacos, que cada vez nos estamos quedando con menos medicamentos y que incluso se prevé que dentro de algunas décadas no vayamos a tener antibióticos suficientes para el manejo. Esto es un problema no solamente de salud pública, muchas veces lo que pasa es que nosotros nos centramos en ver el paciente crítico, el paciente que se nos va a morir, pero no pensamos en todo lo que hay alrededor de esto y en las implicaciones que va a tener empezar manejo de amplio espectro para nuestros pacientes. ¿Qué limitaciones tiene entonces? El escalonamiento del antibiótico posterior a la instauración del código sepsis no estaba indicado en el 36.2% de todos los estudios que hay reportados en la literatura. Es un número bastante alto. Es un escalonamiento antibiótico desproporcionado para el diagnóstico que realmente tenían nuestros pacientes. Además de eso, tenemos criterios insuficientes para la activación del código. Muchas veces la activación es demasiado sensible y hace que se sobreactiven los códigos sepsis. Asimismo, podemos decir que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tiene una cantidad de patologías que podría desencadenarlo y no es específicamente de un proceso infeccioso. Y dentro de todos los criterios, si tenemos en cuenta paraclínicos y los criterios de los scores que hemos revisado previamente, el 37.8% de los códigos sepsis activados eran falsos positivos. A su vez, también podemos decir que aumentamos al inicio de tener antibióticos de tan amplio espectro en nuestros pacientes el riesgo de infecciones por Clostridium difficile. Entonces, no es que debamos activar el código de una forma tan precoz, sino que tenemos que ser muy acuciosos en la activación de ellos. Otra de las limitaciones importantes que tiene la activación del código sepsis es que también se ha documentado que listo, entonces, como podemos ver en esta tabla, entonces, se instaura como tal
El código sepsis, entonces, esta es una tabla que compara preintervención, posintervención. Con intervención nos referimos específicamente a la educación del grupo de enfermería y de medicina, tanto en emergencias como en pisos, como en unidad de cuidado intensivo, para la activación del código sepsis. Se educan a los grupos, se hacen diferentes revisiones, campañas, mil cosas para poder tener un bóndol adecuado para nuestros pacientes. Sin embargo, en este estudio lograron demostrar que después de haber educado a toda la población hospitalaria, al año vuelven los números casi que al principio. ¿Esto qué mensaje nos deja? Nos deja el mensaje que esto, al igual que todos tenemos que repetir el ACLS cada 2 años, pues esto es un bundle en el que nos que tenemos que estar actualizando y que cada institución y que cada grupo de código sepsis tiene la obligación de estar actualizando a todo su equipo en el manejo, porque al año se olvida absolutamente todo. ¿Qué otra cosa pasa? Entonces, todos leemos 1000 artículos que salen todos los días publicados de sepsis, cada día hay una recomendación nueva, entonces corra antes de 1 hora, llame antes de 1 hora, drene antes de 6 horas, traslade a la unidad de cuidado intensivo, inicie antibióticos de amplio espectro, y lo que hace es que el clínico tenga una gran angustia cuando tiene que diagnosticar un paciente con sepsis. ¿Qué es lo que pasa? También se ha demostrado en la literatura publicada esto como una medicina a la defensiva. Entonces el paciente se pone mal, yo prefiero iniciarle cubrimiento antibiótico, no solamente pensando en favor del paciente y pensar siempre en exceso, que siempre está peor de lo que está, sino con el miedo que mañana me digan, ¿cómo así no le inició antibiótico? Pero ¿cómo así dejó pasar 12 horas sin iniciarle antibiótico? Entonces es una medicina que se ha vuelto muy a la defensiva. Y esto es un problema gigante para nuestra resistencia antimicrobiana. Entonces, si bien el código sepsis es algo maravilloso, algo que debemos instaurar en todas las instituciones, también tenemos que ser muy acuciosos en educar para que el inicio de antibióticos no esté sobredimensionado. Es por esto que debemos trabajar conjuntamente con infectología, con los programas de stewardship. Acá recientemente tenemos instaurado el programa Prueba dirigido por el doctor Freddy Guevara, en el que aliamos, ya no vamos en direcciones contrarias de código sepsis versus resistencia antimicrobiana, sino que por el contrario, la idea es engranar estas dos tendencias para mejorar el manejo de nuestros pacientes, pero asimismo para cuidar el uso racional de nuestros antibióticos. Para concluir, entonces podemos decir que el criterio clínico y el seguimiento, no solamente ver al paciente una vez, sino seguirlo en el tiempo, siguen siendo irreemplazables en el diagnóstico y en el tratamiento del paciente séptico. Como nos dijo previamente la doctora Cárdenas, no hay un biomarcador ideal, como vimos ahorita tampoco hay una escala ideal para diagnosticar precozmente a este paciente, es un conjunto de cosas que nos hacen llegar a un diagnóstico oportuno, pero el criterio clínico y el seguimiento son la base de esto. Se requieren nuevas tecnologías, como le dijo previamente la doctora Cárdenas, se requieren muchos estudios y nuevos biomarcadores que nos permitan mejorar la sensibilidad y la especificidad en el diagnóstico de esta patología. Se requieren scores con mayor sensibilidad y especificidad. Debemos reforzar la educación en el personal asistencial en el reconocimiento y el uso racional de los antibióticos y, como dije previamente, hay que repetirlo constantemente porque al año se nos olvida lo que aprendimos. Y el clínico debe empoderarse, no solamente para iniciar antibióticos, sino también para retirarlo. Los enfermeros tienen un papel muy importante también en sugerir el descalonamiento e incluso el retiro definitivo de los antibióticos en el paciente y por ende siempre debemos manejar y trabajar de forma multidisciplinaria con el grupo de stewardship para el manejo de nuestros pacientes. Muchas gracias. Esta es una frase en la que podemos decir que creemos que tenemos una meta en conjunto todos, que es el reconocimiento de la sepsis con el apropiado y juicioso inicio de antibióticos para salvar vidas. Muchas gracias a todos.